Muy buenas suscriptores y bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión traemos Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. No sé prácticamente nada de este juego, ok. Lo reclamé en Epic, no vi, si acaso vi el trailer, pero ni siquiera un trailer gameplay. El trailer es como súper breve. Entonces vamos a ver qué tal les gusta. ¿Qué tal les gusta? No sé hablar. ¿Qué tal si les gusta? En memoria de los 100 en el cielo de Ucrania. Y ahí arriba dice Ushanimien Saste, no sé, no sé. Frog Wars. Ok. El fin de Peter el Negro. El icono espacio de deducción, es como una estrellita de mar, indica. El icono espacio de deducción aparece cada vez que encuentres una pista. Como una estrellita en mar, parece. Por lo menos yo lo veo de esa forma. Y un más uno. No puedo. El icono de espacio de deducción indica algunas pistas que pueden formar parte de deducción importante y ayudarte mucho en un progreso de la partida, no sé. Si una prueba requiere una investigación más profunda, se marcará. Ok. Se ha asustado. Holmes. Mover, que hay sin mover, pero. Corre, corre, bitch. Yo ya he visto el sillón. For the vases. Blindfolded? Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. O. Just say it. How could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. 45 and 50 years old. And ambitious in 1884 with a small in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has this mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's. That I must keep this afternoon. I shall go alone then. Me quedo callado. Pulsa X para abrir el cuaderno y comprobar tu progreso. Perfil de la víctima, Peter Carey, también en las costas escandinavas. Se retira en 1884 y acaba estableciendo en Woodman Lee. Ok, un saco de box, no pasa nada. Uf, qué joven más. Disculpe, señorita. Como que se maneja un poco raro, no sé, es idea mía. Digamos. ¿Qué está haciendo en el baño, Dumas? A ver.
Tocador, usar. Tengo... sombrero de copa, ¿no? Vello facial, vamos a ver qué tengo. Ok. Ah, caray, ya me... Traje informal. Traje verde. Traje gris. Granjero. Pues no hay mucha diferencia entre un bandido y un granjero, ¿sabes? Batín, ¿no? Traje informal. Me gusta el verde. A ponernos el sombrero. Qué elegancia la de Francia. ¿Qué sé? Tan, 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 tan. Me siento como Pepe Grillo, también les digo. Ah, X cuaderno. Seleccionar un traje del armario y unirse con Lestrade en Woodman Lee. Ok. Ok. Pum. Come on. Come. Hay unas huellas. Ok, unas huellas bastante grandes. These footprints appear to be quite large. El barco del amigo. No, quizá pueda encontrar un par de botas que coinciden con ellas. Ok. This. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce... Thank you, Mr. Holmes. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? Bound. Open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock I dared to glance in through the door and... Was your husband accustomed to... He lived quite an isolated life here, after his retirement. On the night of the murder? Occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened. La neta. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that?
You're my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know that? Evident from the rosary in your hand. The shorter... Read what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Extraña, compa. Estás en todo. Ok. Aquí. Mr. Holmes? No puedo ver nada. Voy a cortar la zacate vieja, ¿no? Aquí dónde está. Puedo meterme en los jardines. Gracias. Peter Carey's body in the cabin. We took care not to touch anything. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried... You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. The man for the job. This lock is not a... Es de suponer. What a terrible way to die. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Mission instruments. Harpoons for hunting away the sea unicorn for the... Aquí falta algo. Aquí falta algo. This place is not covered with dust. Like the tooth of a sperm whale. Probably. Dundee. It's a whaling map. No. Ok. No sé cómo me puse. ¿Puedo echarme? Más así para investigar. PC have been crudely burned. A sailor's work. Protest. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. No sé qué está haciendo. Hacer esto tal que así. La pipa tiene que ir ahí.
tiene que ir aquí. Y esta madre tiene que ir aquí, ¿no? Yes. Ah, ok, ya entendí. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Rum, Entonces ahí a de María. sailor's drink. It seems that Captain Carey was La mesita esta noche, no hay nada. the ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1860. Esto. Anda la boca, un tiburón. Que ahora sí, ya vamos a lo sabroso. The blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey. Notebook. The pattern of the blood to the Ábrelo. pool of blood after the death. These mean something, but what? This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the deed. Ok. ¿Qué toca hacer? Ok, no sé qué pasó. Ha! Someone was here yesterday. They Okay. attempted to force the door Well, to what- get. Aquí. Examinar las huellas. These boots don't match the No, footprints. no es grande. Vamos a ver. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? It is better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, Este espacito de aquí. this Ventana. window is locked from the inside. I do not see any attempt at a Se break-in. composta debe ser. This looks like the perfect hiding place. Pura chorra, no sabía que se iba a ir pasar eso. Shh! Did you hear that? Malhechor. There's someone there. I'm gonna... No, ¿cómo corría? Con este. Corre chistoso. What do you do? You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here. I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but I... Tomorrow,
I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful. Fellow. In the morning. Tomorrow. Vamos a Scotland Yard. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested. He's waiting in the inn. His belongings are held in the evidence. Cue me. Anillo. And partner. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Used to force the door of Peter Carey's cabin. Yeah, no? These abbreviations mean something. But what? ¿Por qué no me salió un mensaje o algo? ¿Qué más? Macarrones. Aquí. De ahí es que como ya yo le dije, estoy ya planchando para hacer algo de comer. Y dice, ¿no es de comida? Como diciendo. No. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg... Fine, Mr. Nelligan. To defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. The ring's date of engraving is from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. No. The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment... With your father gone and taking with him cleaning fish, you cut your hands often while working. I can tell from... You say? I'm innocent! Cállate. Okay. Okay. I need to stay. ¿Cómo me...? No sé muy bien cómo... ¿Qué no es? No.
yo creo que ya no. Ya con estas tres cosas no puedo hacer nada. Ya tengo que volver a mi casa, ¿no? Aquí ya entré. Thank you, sir. Yo voy allá. Mi casa es esta, ¿no? Sherlock Holmes. Holmes. Se me hace un poco coñazo estos espacios de carga. Ventana o yo qué sé. Voy a ver por aquí. Tita, hermosa. Voy a seguir viendo por si después de algún... What? Elementalísimo, caballero. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that... Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. And as for that... I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, big. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Tú quieres aquí, ¿no? Ahora no sé. Puede ser. No está mal mi tesis, soy todo un Sherlock Holmes. Holmes. Es como difícil de pronunciar bien, porque no puede ser Sherlock Holmes. Se te enrolla la lengua. Holmes. Yay. Es algo por aquí, ¿no? Lo llegué al costadillo, como, Watson. Elemental, mi querido Watson. Room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be... Holmes, you should aim for the... The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Concentrarse en apuntar y lipas en colorines. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose... Of course. Tengo que llegar al arpón, ¿no? Para atravesar el pecho de un hombre con un arpón y clavarlo en la pared se requiere muchísima más fuerza que la media. Seguramente también será necesario un cierto grado de destreza. Dos hombres colaborando podrían conseguirme con un arpón.
Y ya solo me queda esta con esta, que eso no se puede juntar. Y la de aquí abajito, es la que ya probé. Puente. Hola, cerdito. Qué bonito lugar. Uy. Qué cosas, ¿no? ¿Tú qué hacer ahora? Estará pronto. No sé a dónde tengo que ir ahora. Y si... Dos hombres colaborando. Pero que ahí sí es un hombre y un asunto. ¿Puedo ver la casa esta? Pues yo estoy un poco perdido. ¿Qué tengo que hacer? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Ajá. Your husband... He kept his papers Ahí there. están sus documentos Should be somewhere in his cabin. personales. It seems that the garden was well maintained. ¿Qué? No tiene sentido ir a la casa. Creo que hay una o dos. Creo que hay una en Netflix. No sé si ahí están todas. Pero se las recomiendo. Están guay. Están guay. Se le... No sé. Hay algo que no me gusta con las... Hola. Está el chiquillo. What am I doing? Mr. Holmes? Ya tengo mis dudas. ¿Para qué puedo entrar aquí? Inspector. Locked. Amigo Watson. Porque si no ya no sé qué chingados. Te lo quieren culpabilizar. Tal vez el chico
era amigo del marinero. Lo fue a visitar en la... Pero después descubrió que estaba su diario y decidió volver por él, porque sabía que lo podrían incriminar. Y la cagó. ¿Alguna venganza contra el viejo? ¿Por su padre? ¿Puede ser? Watson, ilumíname, dime que tengo que hablar contigo. Good gracious, you caught someone. At least now... Hola, mi vida. Pues ya no sé qué hacer, la verdad. My analysis table. It is useful for my work. Ya, pero no tengo nada que analizar. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not... That... That is not... That is not the one I need. That is... That is... That is not the one I need. O sea, descargué el juego, leí grabar y empecé con ustedes. O sea, estoy descubriendo todo con ustedes. Ok, el fondo de inversiones da un zoom. Here Okay. it is. Vale. Now I begin to understand. It is time to ask him. Ok. ¿Que puedo cambiarme ropa? No. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Para estar más cómodo. Negro y se llamaba Dingo. Vamos. Art. Y nuestro amigo era el barco del señor. Tal vez eso sea el... como están ligados. Marci. Pepa. Marci. Niño. I have heard the story. Milligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set a list of the securities he was taking. No word was ever everyone and... Thank you for the story. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between... Exacto, eso es lo que estaba pensando. Si revisamos lo daña, podemos ver si hay
alguna asociación entre estos dos. Sí, yo la conocí en un taxi. ¡Pup, pup! En camino al club me lo paró. El taxi me lo paró. Tampoco. No sé si tengo como que esas son como neuronitas y tengo que conectar todas las neuronitas y cuando ya el madre las tenga juntas haga ¡pum! Y diga la meca fue así, 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 sí, ¿por qué? Porque yo lo digo. Aquí. 1883. That's the one I need. Unicorn Tripulation. Peter Carey, Captain. Primero, taca, taca, taca. Nothing special. Log notes for August. These railway. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. The sailors involved in this whale hunt campaign. Esto no tendré que ver. No serán iniciales de los que. No sé, pienso yo. Como en plan una teoría. Al inspector, creo que era. No me acuerdo dónde fue que vio lo del diario, la verdad. Railway. No recuerdo dónde puedo haber visto eso. ¿Será en los archivos? No. At your service, Mr. Holmes. Creo que es esta. What am I doing here? Entonces Calicant. Longings. 8-5 esta. Seems that they have vanished, however. Ideita, tengo una ideita. Los valiosos objetos estaban valorados. Ok. Ven, ven, ven. Oh. Jingling. ¿Y qué pasa si? Debe ser castigado separadamente. Ok, va a seguir con mi investigación. Pero, ok, ya logramos conectar. Ya puedo. Como. No me digas Mr. Holmes, o sea. ¿Cómo abro mi agendita? Aquí. ¿Quién es Wiggins? No sé dónde está el inspector Lestrade. Pero no sé quién es Wiggins, no me acuerdo. Wiggins. Absolverlo. Porque si está entrando ahí es por algo. Necesito investigar más. Ahora, no sé si fue muy intuitivo y todo el mundo lo dijo como, súper obvio. Oh, pues sí hizo un poco de razonamiento y todo el mundo fue como, tiene sentido. Y ya. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn working at the harbour. I think that if you pretend you're... Remains quiet for now.
But I have a secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Ahí está Yes, Wiggins. detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization, always a watch. To call him. No sé si le llamar a Wiggins o al perro. Sí, le di bien, ok. At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. Of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just gotta look where the rum and the red lights are. Los que no entienden, farolillos rojos generalmente es indicador de putero. Y era ese güey que pasé, le toqué 2 veces la puta puerta y pasó. Se está ganando, pues que te la cara al culo con un revés. ¿Qué te bosteces? Pues físicamente no coincide en ningún aspecto. Suficientemente fuerte como para enfrentarse a un poderoso marinero. Por tanto, de momento sí me suena inocente. As always. Sold very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable. Do you... Let us hope so. Do you have it? Of course. It's in the evidence room. Nombre. Breathtaking. Sí, ya estuvo la cartita. Epa. Las botas. Sí, estas sí son. Estas sí son. Nothing unusual about it. ¿Qué es esto? Pickles. Ok, ya sé qué tengo que hacer. Tengo que ir a mi mesita. A dibujar. Cuando le parte cada hueso de su cuerpo. My name is Sherlock Holmes. And you're not even part of the police. Precisely. And considering you are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are? Well, we shall see. Vamos a hacerle el perfil. Narrar en su rostro. Una herida. Un pañuelo. Restos de plantas. Please. Diálogo. Que yo diría que no ocupo nada. Peter Carey's cabin. I assume you had another purpose. To retrieve the bond certificates. Am I? A few of the missing security. You can imagine my amazement. The seller had been killed there. That's all for now. Well, I will see you soon, Okay. young man. Entonces eso cambia aquí.
Y después voy a lo del papel en mi casa. Para eso es la mesita esa que está. ¿Por qué sale esto en rojo? Estos dos. Tengo mis dudas. Este no es. Me confundo los botones todavía. ¿Qué pasa? Ok, aquí estoy diciendo. No sé por qué esos dos se hacen contratesis. No, creo que vamos a dejarlo aquí. Ya llevamos hora y media edición acerca de Peter, creo que se llamaba, ¿verdad? Nelligan, pensé que era Peter Nelligan, no sé por qué. De John Nelligan, vamos a ver si es culpable a Judith Carey. Vale, entonces espero les haya gustado, dejen un like. Si me permite hablar con él, igual con esto, tengo conversación con él sobre sus botas. Buscando por nosotros, ¿cómo se llama esto? Los vandalillos, los niñatos están buscando a los marineros, lo cual nos va a dar más información sobre la inocencia